Existe un agotamiento silencioso que, digamos, permea la existencia de casi todo ser humano que camina sobre esta tierra. Un agotamiento tremendo, sí. Y fíjate, no es el cansancio físico que sigue a una jornada de labor extenuante. Es una fatiga mucho más antigua. Mucho más profunda y devastadora. Es el peso invisible que cae sobre los hombros al despertar cada mañana. Exacto. Ese peso originado por una única y trágica exigencia, la obligación de interpretar un personaje. El esfuerzo titánico de sostener una máscara frente al mundo. Claro. Una máscara que ahoga la verdadera naturaleza. Por eso, quien nos escucha, en este preciso instante de quietud, es invitado a detener el paso, a soltar, aunque sea por la duración de este encuentro, el ruido incesante del exterior, las prisas y esa perpetua urgencia que nubla la visión del espíritu. Es un momento para vaciar la mente. Así es. Adentrémonos, pues, con suma lentitud y reverencia, en una exploración mística de la propia esencia aquí en Castorbía. Un refugio para la conciencia. Hoy nos convoca un análisis solemne sobre la naturaleza misma de nuestra existencia. Nos enfrentamos a una máxima que exige de nuestra total presencia. Una máxima que requiere que, digamos, abandonemos toda noción previa. Totalmente. Es una revelación que dicta, con una gravedad ineludible, lo siguiente. Alinearse con tu ser es alinearse y fluir con la vida. Dejemos que el peso de estas palabras repose en el silencio por un instante. Alinearse con tu ser es alinearse y fluir con la vida. Es un eco que resuena en las cavernas más hondas de la conciencia humana. Y resuena con tanta fuerza, fíjate, precisamente porque toca la raíz de nuestra herida original. Esa desconexión fundamental de nuestra verdadera naturaleza. Claro. Y para establecer el marco de este análisis solemne, debemos comprender una verdad innegable que altera toda nuestra percepción de la realidad. O sea, cómo concebimos el acto de vivir. Exactamente. La vida deja de ser una lucha constante, deja de ser ese campo de batalla agotador y hostil, y se convierte en un flujo natural, únicamente cuando ocurre un evento muy específico y radical en nuestro interior. Un evento que aterra a la mayoría. Aterra profundamente. Ese evento es la desintegración del ego. Porque el ego, no es más que una ilusión de control. ¿Un constructo defensivo? Sí, un constructo que edificamos desde la pura ignorancia de nuestra inmensidad. Y esta ilusión debe comenzar su inevitable declive ante el peso aplastante de la verdad interior. Solo cuando esa estructura colapsa, entiendo, el fluir verdadero se manifiesta. Solo entonces. Antes es pura resistencia. Pues profundicemos con total calma en la arquitectura de esa ilusión, porque la obra que hoy contemplamos en Castorbía establece una dicotomía absolutamente vital. Una bifurcación ineludible en el camino de la conciencia. Exacto. Nos plantea la diferencia abismal entre la existencia concebida desde el personaje, desde esa identidad prefabricada y rígida que denominamos ego, frente a la existencia que emana directamente de la esencia más pura. Y la diferencia se siente sobre todo en la pesadez de los días. Porque cuando las acciones nacen desde el ego, absolutamente todo pesa. Es como una ley física del espíritu. Todo requiere, digamos, un esfuerzo antinatural. Cada decisión, por nimia que sea, parece cargar con el peso del mundo entero. Las relaciones humanas se vuelven meras transacciones de validación. Y las expectativas, fíjate, se erigen como muros de piedra inmensos. Muros que asfixian. Y la incesante autoexigencia consume lentamente la vitalidad del ser. El texto que nos guía hoy lo expresa con una claridad sobrecogedora. La vida se convierte en fricción, porque cada paso va en contra de lo que sentimos. Esa palabra es clave, fricción. Contemplemos por un momento la tragedia cotidiana de esta afirmación. ¿Cuántos individuos caminan a nuestro alrededor intentando proyectar una imagen de ligereza e invulnerabilidad ante la sociedad, mientras en la penumbra de su intimidad cargan con una presión asfixiante? La presión de complacer a sus familias. De encajar en jerarquías laborales que en el fondo desprecian, o de mantener una identidad que ya no reconocen como propia en absoluto. Fíjate, es como llevar una armadura de hierro oxidado que por costumbre se ha confundido con la propia piel. Es una analogía escalofriante, pero tremendamente precisa.
y plantean una reflexión profunda. O sea, ¿por qué nos aferramos a la tiranía de la autoexigencia? Si es precisamente esa ilusión de control la que genera el peso que nos asfixia. A ver, esa fricción constante de la armadura no es un castigo impuesto por un universo indiferente, ni es un defecto de fábrica del ser humano. Es imperativo entender la mecánica de este sufrimiento. La mecánica de la fricción. Sí. Esa fricción es el síntoma inequívoco de una falsedad insostenible. Es la alarma biológica y espiritual que indica que el ego es una estructura completamente antinatural. Una fachada que cuesta la vida mantener. Claro. Al mantener a este personaje sobre el escenario de la existencia cotidiana, el individuo invierte la mayor parte de su energía vital simplemente en sostener la fachada. No le queda energía para vivir. Todo se gasta en el personaje. Exacto. Y lo que es aún más revelador, este esfuerzo desesperado por mantener el control impide por completo la integración de nuestra propia sombra. Detengámonos ahí porque es crucial para quien nos escucha. ¿Qué es exactamente esta sombra en la que tantas veces evitamos fijar la mirada? Pues en la arquitectura de la psique, la sombra es el inmenso repositorio subterráneo donde hemos desterrado, digamos, cada fragmento de nuestro ser que alguna vez fue juzgado, castigado o considerado inaceptable por el mundo exterior. El sótano del alma. Eso es el hogar de nuestros miedos más viscerales, de nuestra ira silenciada, de nuestras vulnerabilidades más tiernas y frágiles. Al rechazar la sombra para proteger al personaje de la armadura, creamos una guerra civil. Una guerra civil en el alma, claro. Perpetuamos un desgarro interno. La fricción, por tanto, no es más que el choque violento de nuestra propia vitalidad amputada, estrellándose contra los barrotes de la prisión ilusoria del ego. Es una imagen que hiela la sangre por su exactitud. Pero para que este análisis no quede en el plano de la abstracción, traduzcamos esa guerra civil a una mecánica más palpable. Fíjate, la mente lo comprende mejor con el movimiento. Exacto. Imaginemos por un instante la operación de una maquinaria poderosa. Vivir desde el ego, intentando avanzar por la vida mientras se rechaza la sombra, es el equivalente exacto a conducir un vehículo, pisando el acelerador a fondo, mientras simultáneamente se mantiene activado el freno de emergencia con toda la fuerza posible. Una tensión insoportable. El acelerador representa el impulso natural de la vida, ¿verdad? El deseo puro del ser de expandirse, de experimentar. Y el freno de emergencia es el ego. Aterrorizado por perder el control, claro. Aplicando toda su fuerza represiva para asegurarse de que el movimiento solo ocurra bajo sus estrictas y limitantes condiciones. ¿Y cuál es el resultado de esta mecánica contradictoria? Pues que el motor ruge. Ruge. El combustible se consume a una velocidad alarmante, los engranajes se calientan hasta el punto de la fundición y el aire se llena del humo de la fricción destructiva. Hay un gasto monumental de energía, un ruido ensordecedor, pero el avance es agónico. Es doloroso y, en última instancia, insostenible. Esta es la realidad palpable del agotamiento humano moderno. Totalmente. Y esto nos lleva a plantear la interrogante más desconcertante. O sea, ¿por qué? Si es precisamente esa ilusión de control, ese freno de emergencia, lo que genera el sufrimiento que asfixia a cada mente presente en este mundo, ¿qué impide simplemente soltar el mecanismo y permitir el avance natural? La respuesta yace en el abismo del terror existencial humano. El miedo a lo desconocido. Un miedo primordial, sí. Nos aferramos al freno, fíjate, nos aferramos al sufrimiento conocido, porque en la oscuridad de la desconexión espiritual, el freno nos proporciona la única sensación de identidad que creemos poseer. ¿Creemos que somos el freno? O sea, el ego prefiere la tiranía de la fricción a la vastedad incomprensible de la libertad. El miedo central radica en la creencia absoluta de que, si se suelta el control, si el individuo deja de exigirse encajar en el molde del personaje, se desintegrará en la nada. Se teme que detrás de la máscara no haya absolutamente nada que sostenga la existencia. Nada. Sin embargo, la paradoja mística reside en que solo al llegar al punto de quiebre, solo cuando la agonía de mantener la ilusión del personaje supera con creces el terror a la aniquilación, surge la rendición. El momento en que ya no se puede más. El individuo agota sus fuerzas y finalmente suelta el freno. Es entonces, en ese preciso milisegundo de abandono total, cuando se asoma la verdadera naturaleza del fluir. Un concepto que
requiere un análisis muy profundo. Desde luego. Es un concepto ancestral que lamentablemente ha sido vaciado de su profundidad y tergiversado por la superficialidad del pensamiento contemporáneo. Adentrémonos entonces en ese territorio profundamente malinterpretado para desmitificar con absoluta severidad y calma esta idea del fluir y anclarla donde verdaderamente pertenece. Hay mucho ruido alrededor de esa palabra. Demasiado. La obra que guía nuestra exploración mística hoy en Castor Vía aborda este conflicto en su versión más extensa, arrojando un haz de luz sobre la confusión reinante. El texto advierte, muchas personas intentan fluir sin examinar primero desde dónde viven. Fíjate qué importante, ¿desde dónde? Y a continuación establece una distinción que debería paralizar cualquier intento de autoengaño. Fluir no es dejar de hacer, es dejar de forzar. Fluir no significa bajo ninguna circunstancia convertirse en una hoja seca permitiendo que la corriente del mundo la arrastre sin voluntad ni dirección. Claro. No es una pasividad inerte. Significa permitir que las acciones y las decisiones nazcan del centro mismo del ser, del núcleo de la autenticidad profunda y jamás desde el miedo o la necesidad de aprobación. Pero, aquí debo detenerme, siento la necesidad imperiosa de plantear una impugnación reflexiva a esta premisa. El espacio está abierto para esa duda. ¿Cuál es la naturaleza de esa impugnación? De sus defensas, si renuncia a ese forzar constante que ha mantenido en pie su carrera profesional, sus relaciones sociales, su estructura entera de vida, ¿acaso no se enfrenta al colapso total de su realidad? Es un temor muy legítimo. A ver. Existe un pavor genuino a que, al soltar el ego, la consecuencia directa sea la apatía más absoluta, la desidia, la parálisis. Nos aterra pensar que el egoísmo y la autoexigencia brutal son los únicos motores reales que evitan que caigamos en la inercia total. Por tanto, pregunto, ¿cómo diferenciamos la rendición mística, este dejar de forzar que propone el texto, de la simple y llana claudicación ante la vida? ¿Acaso soltar el freno no nos precipita inevitablemente hacia el caos? Esa es, sin duda, la pregunta cardinal de todo buscador de la verdad. Y la respuesta, fíjate, revela el mecanismo más oculto de la existencia. Te escuchamos. Dejar de forzar no conduce al caos ni a la inercia, porque el universo no es un ente estático que deba ser empujado a la fuerza por la voluntad humana. Al contrario, dejar de forzar es, paradójicamente, el acto más activo y colosalmente valiente que un ser humano puede ejecutar. Valiente porque requiere sostener la mirada. Exacto. Requiere sostener la mirada frente al vacío y observar cómo el miedo a la disolución se desvanece por sí solo. Cuando se suelta la ilusión del control, no se cae en la apatía, porque se descubre que debajo del ego siempre ha existido un motor inmensamente más poderoso. La inteligencia inherente de la propia vida. Así es. Observemos el mecanismo con detenimiento. Cuando el individuo deja de actuar desde el deber ser, el ego se desintegra y la sombra, que recordemos contenía inmensas reservas de energía vital reprimida, emerge y se reintegra al sistema. Vuelve al caudal del ser. Claro. La apatía no es el resultado de soltar el ego. La apatía es, de hecho, el agotamiento extremo que produce mantenerlo. Al cesar la guerra interna, se libera una corriente de energía pura y creativa. Ya no hay fricción que queme la energía. Exactamente. Se revela una dirección natural, una brújula interna insobornable que, como indica sabiamente el texto, estaba ahí desde el principio, esperando a que dejaras de luchar contra ti mismo. El acto de no forzar es el fluir activo y despierto. Es la acción que surge sin fricción. Es una distinción que cambia por completo el paradigma. O sea, la apatía es el síntoma de la represión, no de la liberación. Es un cambio absoluto de percepción, ¿sí? Y cuando esa lucha interna verdaderamente se apaga, cuando las decisiones cotidianas comienzan a brotar desde ese núcleo de coherencia inquebrantable, presenciamos el siguiente paso evolutivo en este proceso. Una metamorfosis asombrosa que trasciende las fronteras de la psicología y entra de lleno en la reestructuración de la propia realidad. Fíjate, ya no hablamos solo de la mente. No hablamos solo de una paz invisible que habita en el pecho, sino de cómo el mundo tangible exterior parece moldearse ante nuestros propios ojos. Volvamos a la premisa central que nos reúne en este recinto de Castor Vía. Alinearse con tu ser. Exacto.
La revelación apunta que, al lograr la alineación con la esencia, la vida deja de sentirse como una batalla y empieza a sentirse más natural. Debemos ser sumamente rigurosos al contemplar este punto. Muy rigurosos, no hablamos de magia superficial. Claro, esto no sugiere un pensamiento mágico donde las adversidades de la vida humana se disuelven en el aire. La tragedia, el dolor físico, las pérdidas materiales, el invierno inclemente, todo ello seguirá existiendo en el plano material. La realidad material sigue su curso invariable. Pero la transformación radica en que los eventos externos pierden su cualidad de agravio personal. Y en este punto de transición, la obra nos entrega una visión de una belleza y una profundidad que exige nuestro más absoluto recogimiento. Escuchemos la cadencia exacta de esta verdad. Cuando vuelves a ti, la vida te reconoce. Y en su expresión última, fluye desde ti. Cuando vuelves a ti, la vida te reconoce. Es, digamos, fundamental no relegar esta frase al terreno de la simple poesía lírica. No es una metáfora decorativa. No. Aquí opera un mecanismo de resonancia absoluta. ¿Cómo es posible que el universo informe reconozca al ser humano? Para comprender este fenómeno, debemos abandonar la idea de que el mundo exterior es un decorado inerte. Como si fuéramos actores en un teatro muerto. O sea, la realidad exterior es un espejo vivo y reflectante del estado interior. Analicemos el mecanismo de esta interacción en su nivel más concreto. Adelante. Cuando un individuo navega por el mundo revestido de la coraza de su personaje, ocultando su sombra, su sistema nervioso se encuentra en un estado crónico de defensa y amenaza. Su lenguaje corporal es tenso, sus microexpresiones comunican desconfianza y necesidad de control. ¿Y el entorno? Lee ese lenguaje. Inevitablemente. El entorno capta esta frecuencia a un nivel biológico y psicológico. Las demás personas, operando desde sus propios instintos de supervivencia, reaccionan a esa tensión con resistencia. Con recelo, digamos, levantando sus propios muros. Es decir, la vida, como una red de consciencias entrelazadas, responde a la fricción con más fricción. Exacto. No puede nutrir a quien no está realmente allí. No puede reconocer al fantasma del ego. ¡Qué revelación tan estremecedora! La hostilidad que tantas veces percibimos en el mundo exterior no es más que el eco, rebotando contra los muros de nuestra propia armadura. Es el universo reaccionando a nuestra postura de combate. Una postura que hemos mantenido desde hace décadas, fíjate. Y por el contrario, cuando un ser humano toma la decisión radical e inquebrantable de bajar las armas, de habitar su propia verdad, asumiendo sus sombras sin vergüenza, todo el esquema se desmorona. El sistema nervioso encuentra el sosiego. El sistema se regula, claro, la postura se ablanda, la mirada se limpia del filtro del miedo. Al caminar por el mundo desde esa desnudez auténtica, sin exigirle al entorno que valide ninguna identidad falsa, el nivel de amenaza desaparece por completo. Quienes se cruzan en el camino de ese ser humano sienten de manera casi instintiva la ausencia de peligro. Sienten la quietud profunda. Y es entonces, de una manera casi milagrosa, pero perfectamente lógica, cuando las puertas comienzan a abrirse. Las confrontaciones se disuelven antes de formarse siquiera. El mundo refleja de vuelta la serenidad. El mundo refleja de vuelta la serenidad que el individuo proyecta. Es como si el entorno entero, la suma de todas las cosas, respirara aliviado al vernos llegar finalmente desprovistos de defensas. Exactamente. Has descrito la mecánica de la transformación mística con una precisión impecable. Al conectar todos los fragmentos dispersos en esta profunda exploración, vislumbramos el verdadero significado del fin de las hostilidades. El fin de la guerra interna. Así es. El cese de la guerra interna es la única victoria que importa. Es la superación definitiva sobre la ilusión de la separación. Al comprender que la vida no es algo que se dirige hacia nosotros para atacarnos o premiarnos, sino algo que fluye implacablemente desde nosotros. ¿Fluye desde ti, como dictaba la máxima? El ser experimenta, en ese punto, una expansión que desafía el lenguaje. La sombra deja de ser el enemigo oculto en el sótano y es invitada a la luz, aceptada como el abono vital indispensable para la integridad del alma. Y la división desaparece. Y en ese acto de alineación incuestionable, donde coinciden en perfecta armonía lo que se siente en las entrañas, lo que se es en esencia y lo que se manifiesta en la acción, se produce la magia. El universo entero, en su vasta e incomprensible complejidad, parece reordenar sus leyes para orbitar en torno al centro de gravedad radiante de esa verdad interior.
Ujú. Pues a medida que el telón de nuestra inmersión profunda comienza a descender lentamente y la quietud originaria vuelve a reclamar el espacio sonoro que habitamos en Castorbía, se hace indispensable realizar una recapitulación reverencial de la senda que hemos recorrido hoy. ¿Un retorno al origen del pensamiento de hoy? Hemos partido, de la contemplación del dolor más universal. Esa fricción insoportable, ese agotamiento letal que se engendra al gobernar la existencia desde las exigencias del ego, aplastando bajo su peso los genuinos latidos de nuestro ser auténtico. Hemos mirado de frente el mecanismo autodestructivo. Exacto, de pisar el acelerador de la vida mientras el miedo mantiene el freno de emergencia bloqueado. Hemos desvelado la naturaleza de la sombra no como un mal a erradicar, sino como la fuerza vital exiliada que clama por su reintegro. Una fuerza necesaria para caminar. Y, avanzando en el silencio de este análisis solemne, hemos comprendido que dejar de forzar no es un acto de cobardía ni de inercia, sino el ejercicio más elevado de poder consciente. Es la única llave capaz de liberar el caudal reprimido, permitiendo que la existencia fluya majestuosa y serenamente desde el manantial incorruptible de la propia esencia. Y así, quien nos ha acompañado a lo largo de este trayecto meditativo se encuentra ahora ante el umbral definitivo de su propia verdad. Hemos desnudado la máxima hasta su núcleo material y espiritual. Comprobando que alinearse con el ser marca el final innegociable de toda batalla vana. Es el instante solemne en el que el fluir abandona el ámbito de la filosofía vacía y se encarna, fíjate, como una realidad innegable en cada latido. Antes de que el silencio inunde por completo y de manera definitiva este espacio sagrado de contemplación, y a modo de semilla que se siembra en la tierra fértil de la conciencia colectiva, dejamos flotar en la inmensidad de esta quietud una última y lacerante interrogante. Escuchamos con total apertura. Si la corriente natural de la propia existencia siempre ha guardado allí, paciente, latiendo bajo el ruido ensordecedor del mundo y bajo las exigencias del deber ser, ¿qué fragmento preciso de la propia identidad, qué trozo exacto de esa ilusión de control se niega uno ferozmente a soltar hoy por puro y absoluto terror a descubrir al ser desconocido que realmente respira bajo el peso de la armadura? Agradecemos desde la mayor de las profundidades la reverencia que exige este silencio compartido, que esta quietud guíe de manera implacable el camino de cada mente presente, en la búsqueda incesante del retorno a la propia morada interior. Nos despedimos en esta pausa infinita y emplazamos a quienes nos escuchan al próximo análisis introspectivo, donde continuaremos desvelando los misterios inagotables de nuestra propia naturaleza, siempre aquí en Castorbía.